En el estudio me acompañan Abraham Mendieta, Polo Hospital, a Debate. Bienvenidos. Bien hallados, Alejandro. Buenas noches, Alejandro. Bien, ¿y qué semana? Esta semana podría ya haber ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrada en el Senado. También podrían ratificar o no a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Y ahí, y me gustaría empezar con eso, juega o jugará un papel importante Movimiento Ciudadano. Ver si sí se rompió o no el bloque opositor y si Movimiento Ciudadano tiene o no algún peso en estas primeras decisiones de varias, porque ya quieren mandar iniciativas de reformas, etcétera, para ver si hay o no posibilidad de jugar con Movimiento Ciudadano. Empiezo contigo. Bueno, es que sí hay que remontarnos un poco a lo que pasó en Nuevo León para entender el mapa político que queda después de eso, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió fue el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la ambición de uno pues se acaba topando con la irresponsabilidad de otros, ¿no? Y incluso yo fui prudente y moderado en el tema porque creo que todos tenían su parte de razón. Por un lado, Samuel tenía derecho a intentar competir. Es una figura que llama a determinados sectores de la sociedad, que puede tener un buen enlace en ciertos sectores. Sin embargo, la cortesía política de dejar a alguien afín a él al frente de la gubernatura de Nuevo León, pues parecía que evidentemente no se le iba a conceder. Y por otro lado, esa ambición deshonesta del PRI y del PAN de intentar ganar a la mala una gubernatura tan importante como la de Nuevo León, cuando no la consiguieron, ¿no?, en las urnas. Todos llevaban parte de razón. Al final la ley permitía al Congreso designar, pero faltó juego político, faltó cordialidad política, y eso al final lo único que acaba generando pues es una situación de ingobernabilidad, ¿no? Creo que fue una mala estrategia del PRI y del PAN, porque esos votantes que en algún momento podrían haberse ido con Movimiento Ciudadano o con Samuel García, definitivamente nunca jamás van a votar por el PRI y por el PAN. ¿Y qué creo yo que pasó? Que hubo un mal cálculo. El PRIAN se asustó antes de tiempo. Ellos consideraban que Samuel y Movimiento Ciudadano se iban a ir a segunda fuerza de inmediato, cuando era algo que evidentemente no iba a pasar en tan corto plazo, podía pasar al final de la elección, pero no tan inmediato, y prefirieron descarrilar a Samuel, ¿no? Yo creo que eso genera un escenario político en el que Xóchitl no solo no gana nada, sino que pierde la posibilidad de atraer esos votantes de Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano se da cuenta de que estos que habían sido sus aliados durante todo el sexenio, incluso que postularon un candidato juntos en 2018, pues eran los mismos de siempre y no eran de fiar. Paul, 2 minutos. Gracias, y una disculpa, pero tengo que tocar este tema nada más. El martes pasado no hubo debate porque estuve en un velorio de un compañero nuestro, y digo nuestro porque ustedes lo conocieron también aquí en las mesas de debate. Es un compañero, fue un compañero generacional de todos nosotros, y le quiero mandar mis condolencias, un abrazo fraterno con mucho cariño de parte de todos, de todo el equipo, a la familia Adame Almazán, que se fue nuestro amigo Juan Pablo Adame el martes pasado, de una lucha espectacular contra el cáncer. Al final no ganó la batalla, pero nos dejó un legado bien importante, y el próximo jueves va a haber un homenaje en el Senado de la República justamente a él, que fue senador por un día, y que en ese día, y es lo que yo quiero destacar aquí, con ese poco aliento que le quedaba, con esas pocas fuerzas que tenía, nos dejó algo para toda la vida, que fue una iniciativa. Dejó una iniciativa de ley en el Senado de la República que tiene que ver con los cuidadores, con las cuidadoras. La hizo pensando en Eli, en su esposa, y en todas esas familias que tienen un familiar con cáncer y que tienen que dejar su trabajo para cuidarlo, para acompañarlo a las quimioterapias, en fin. Es una ley que está ahí en el Senado, y si verdaderamente el Senado de la República le quiere hacer un homenaje a Juan Pablo, que discutan esa ley, que la aprueben, porque así como Eli, hay muchísimas cuidadoras, muchísimos cuidadores en todo el país, que bien requiere que el Poder Legislativo se meta a discutir este tema. Que así sea. Y era cuanto. Gracias. En cuanto al tema de Movimiento Ciudadano, la Suprema Corte de Justicia, están en una trampa los partidos políticos, pero particularmente el Movimiento Ciudadano me parece que se mete en una trampa adicional. Es decir, si se rechaza de nueva cuenta esta terna que manda el presidente de la República, en donde pues son propuestas que ninguna es viable, lo que estamos viendo es cómo un poder va cooptando a otro poder, estamos viendo cómo se diluye la división de poderes en nuestro país, y lo estamos viendo en vivo, y me parece increíble que no haya manifestaciones mucho más públicas y que estemos escandalizados con que un
poder ejecutivo literalmente, abiertamente, quiera cooptar el poder judicial, mandando a las suyas, mandando gente partidaria, mandando gente que le es leal al presidente y no a este país, que le es primero leal a una persona que a la justicia mexicana. Pero la trampa en la que estamos es que si se vuelve a rechazar, entonces le dan la facultad al presidente de nombrar de manera libre. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene un tema ahorita complejo porque, por un lado, su dirigente nacional, Dante Delgado, dice: se acabó el bloque y nos salimos del bloque y ya no somos parte del bloque. Muy bien, no sabemos si esto es no vamos a ir a las reuniones y no vamos a tomar café y comer galletas y ponernos de acuerdo, o vamos a votar con Morena para darle la mayoría, no solamente en esto del nombramiento de la ministra, sino en otras cuestiones que nos preocupan bastante. Entonces, si el berrinche es salirse de la mesa, salirse de los acuerdos previos, pero seguir votando en consecuencia lo que han proyectado durante tantos años, adelante, hombre, ya más adelante seguramente se podrán volver a reunir. Pero si no, van a tirar también, por un lado, toda esta agenda de oposición que han hecho ante el gobierno de Morena y entonces ser comparsas del mismo. Así que están en una trampa y estamos en una trampa todos dentro de la oposición por esta oportunidad legal que se le da al presidente para nombrar de manera directa. Sí, bueno, y ese es uno de los temas, pero ya decía yo, hay reformas que quiere impulsar, está la reforma en el tema judicial, un poco lo que dices, Paul, pero también esto de los órganos autónomos, ¿no? Planteaba la desaparición del INAI, no sé si la vaya o no la vaya a enviar, pero está un poco jugando y enviando las últimas cartas, Abraham, antes de la despedida, ¿no? Que le quedarán pocos meses una vez que inicie el año. Todos los temas que se puedan abordar en futuras leyes ya han estado abordados en el debate público a lo largo de estos años, ¿no? Creo que es lo positivo, digo, más allá del debate que es legislativo, son temas de los que llevamos hablando aquí varios años. Decía Paul que la trampa para la futura elección del ministro o la ministra de la Suprema Corte era que si no salía en el legislativo, el ejecutivo podía designar. Sin embargo, esa es una ley que hicieron ellos cuando estaban en el poder, tan así que en su momento se repartían los espacios de la Suprema Corte y el PRI y el PAN votaban a favor de que el titular del SAT en tiempos de Felipe Calderón fuera ministro de la Suprema Corte. Estas son las normas institucionales que Morena está respetando. Es la institucionalidad que dejó el PRI y el PAN, ¿no? Y de principio el presidente siempre ha estado abierto a que se debatan esos mecanismos de elección, incluso los electorales. Pero pues el PRI, el PAN y la oposición cerró la puerta. No hubo margen a discusión sobre esos temas. Un minuto, y hoy se encuentra en la trampa de lo que ellos mismos votaron. Efectivamente, lo que dices es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, al menos, se buscaba que fuera gente con carrera en el Poder Judicial, que fuera gente con conocimiento en la materia, Eduardo que fuera Medina gente Mora. no partidaria. Entonces, ahora lo que se busca, por supuesto, es la lealtad sobre la capacidad. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente en una mañanera. Él le apuesta primero a la lealtad que a la capacidad, pero en este caso, teniendo la mayoría legislativa y después la facultad, si es que la mayoría legislativa no se da, de nombrar de manera directa. Por eso hablo de esta trampa, es decir, estamos ya en el entredicho de elegir la menos peor o dejarle abierta la carta al presidente para que ponga literalmente a alguien que milita en su movimiento, alguien que va a hacer lo que diga su dedito dentro del Poder Judicial. Fuera máscaras. Sucedió con Saldívar, se les dijo, se les señaló, se le acusó y el tiempo nos dio la razón. Nada más pregunten, ¿dónde está Saldívar hoy? 30 finales. Sí, es que al final es lo que llevamos escuchando muchos años. Ellos maquillaban y simulaban que sus propuestas eran las más preparadas, las que habían estudiado en Harvard, las que tenían doctorado, como Lozoya. Y mira qué bien nos salió. Miren, esa escuela de tecnócrata que anidó en el seno de los partidos políticos neoliberales, del PRI y del PAN, eran expertos en saquear el país con empresas fantasmas y llevárselo a paraísos fiscales. Tan preparados estaban que destinaron su conocimiento al saqueo. Disculpen ustedes, pero es que sus propuestas tecnocráticas y neoliberales ya no las queremos. Y sobre todo no tienen el respaldo ciudadano. Tiempo, Paul, 30 finales, por favor. Por un segundo
pensé que estaba hablando de Segalmex. De Lozoya, de tu compañero los de 20,000 partido. millones de pesos Conociste que nadie bien sabe a Lozoya. dónde quedaron. Es tu compañero y que de estabas partido. al aire, por fin, Conocías diciendo, a Lozoya. métanlos a la Hablaste cárcel a con los él muchas corruptos de veces. este sexenio. Y mira cómo Te iba a salió aplaudir al aire Lozoya. porque por Mira primera cómo vez tenías salió. una autocrítica Tan preparado que con la estaba corrupción que Lozoya. ha tenido este sexenio. Tan Pero preparado bueno, que estaba Medina esperaremos Mora. a ver si el próximo año sube a Gualtinaco y aquí, frente a todos, puedes también denunciar los casos de corrupción que ha tenido esta administración. Tiempo, gracias Abraham. No tienen Gracias, nada Paul. que decir Muchas porque gracias. van a volver a perder. Segalmex. Gracias.